Buenos días a todas y todos. Entonces tenemos aquí el segundo ejercicio donde vamos a calcular el pH de una solución de base débil. En este ejercicio vamos a trabajar con el amoníaco y vamos a calcular el pH de una disolución de amoníaco cuya concentración inicial es 0,40 mol por litro. Aquí, distinto de los ácidos, tenemos la ecuación, el equilibrio entre la base débil y su ácido conjugado. Podemos ver que reacciona con agua. Es el agua que va a, si quieren, regalar los protones. Entonces, si miramos el equilibrio químico, podemos escribir que K, la constante de equilibrio, es igual pues al producto de las concentraciones de los productos NH4 más y HO menos sobre la concentración, las concentraciones de los reactivos NH3 y H2O. Visto que H2O obviamente es el disolvente, está en concentración muy grande, así que no vamos a considerar esta concentración y podemos decir que es una constante también y se incorpora pues en la constante general y lo que vamos a obtener al fin de cuentas es la Kb, es la constante de ionización si quiere asociada a la base débil. Entonces lo que queda como ecuación es el siguiente, donde tenemos NH4 más, este producto, HO menos, que se libera al momento de captar el protón de la parte de la base, y la base débil que está en este lugar. Bueno, puede ver aquí la Kb, que vamos a discutir un poquito después. Te quería comparar los dos casos. El caso del ácido débil. Ahora, aquí yo escribí dos ecuaciones muy comunes que encontramos con ácidos débiles. Es uno donde se utiliza el protón directamente, donde el ácido débil aquí representado con las letras AH se disocia parcialmente para formar el protón y su base conjugada aquí a menos, pero también podemos incorporar una molécula de agua, visto que estamos en soluciones acuosas, donde AH pues se disocia para liberar protones, y podemos ver aquí, solamente en esta ecuación, aparece que es el agua que recibe el protón del ácido débil. De la misma manera, obviamente, se libera una base conjugada A-. Yo lo dije, estas dos ecuaciones son similares, son casi idénticas. Nosotros hablamos H+, de H+, o de H3O+, hablando de la misma cosa. Por lo tanto, la Ka en ambos lados ambos casos es la misma, donde tenemos el producto pues, de las concentraciones de los productos H+ y A- aquí sobre pues la concentración del reactivo, que es aquí el ácido débil AH. O también podemos decir que la constante de acidez Ka es H3O más por la concentración de la base conjugada A- sobre la concentración del ácido débil. ¿Okay? Entonces, en regla general, la Ka, la constante de acidez, es igual a la concentración en protón H+, o hidrógeno H3O+, aquí es H+, o H3O+, por la concentración de base conjugada, ¿okay? Que siempre se va a encontrar del lado del producto cuando trabajamos con ácido débil, sobre la concentración del reactivo, que es el ácido débil que se disoció. Y en el caso de una base débil, pues lo vimos anteriormente con el amoníaco, tenemos una base que reacciona en agua, entonces esta base recibe los protones de la molécula de agua, obviamente H2O menos el protón H más nos da como resultado HO menos, el ion hidróxido. Y se forma, yo escribí aquí el resultado, BH más es el resultado de la base después de reaccionar con protón, o sea, eso es el ácido conjugado. Y cuando escribimos la ecuación un poquito de la misma manera que anteriormente, no vamos a considerar la molécula de agua aquí H2O, así que tenemos que Kb, la constante de ionización asociada a la base débil, es igual a la concentración de HO menos por la concentración del ácido conjugado aquí BH+, sobre la concentración de la base débil. O sea que aquí podemos comparar las dos
relaciones que ahora tenemos, que es la KB, asociado obviamente a la base débil, que es igual a HO menos por el ácido conjugado sobre la base débil, y la Ka, que es la concentración de H más o H3 o más por la base conjugada sobre el ácido débil, para comparar un poquito los dos. Ok, de la misma manera existen tablas de KB. Ahora vamos a ver cómo pasar de una KB a una Ka si es necesario. La KB se utiliza más cuando tenemos bases débiles, ¿ok? En el caso del amoníaco, que nos interesa aquí, pero lo mencioné anteriormente, podemos ver que la KB es 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿cómo pasar a la Ka si se necesita? Bueno, es sencillo, son las mismas relaciones que vimos con el protón y HO menos. Vimos que hay una relación muy estrecha entre estas dos sustancias en agua. Yo sé que la pKb más la pKa es igual a 14, como lo vimos anteriormente, pH más pOH es igual a 14. Aquí tenemos ese mismo tipo de relación. Y Kb por Ka es igual a 10 a la menos 14 también, como lo vimos en el caso del agua, donde H más por HO menos será igual a 10 a la menos 14. Tú puedes verlo aquí, si se multiplica esta Kb por esta Ka, puedes probar, va a encontrar 10 a la menos 14, o bueno, otros ejemplos que están aquí en esta tabla. Ok, entonces de igual manera, como en el caso del primer video que vimos, donde calculamos el pH de un ácido débil, vamos a plantear el problema de la misma manera. O sea, antes de la disociación, vamos a ver cuántas moléculas teníamos. Y aquí la única cosa que teníamos es el amoníaco. ¿Okay? Eso es la concentración inicial, 0,40 mol por litro. Entonces, antes de la disociación, punto inicial, tenemos solamente amoníaco 0,40 y obviamente todavía no se disoció, así que no tenemos ni amonio ni hidróxido. Después esta base reacciona con agua, va a captar protones, y cuál es la cantidad que se va a formar todavía no lo sabemos, que es la desconocida, lo que estamos buscando. Entonces podemos decir que la cantidad de amonio que se va a formar mediante esta transferencia de protón de la agua al amoníaco es X. Se va a formar la misma cantidad X de ion hidróxido. Por lo tanto, se va a consumir una cantidad X de amoníaco. ¿Okay? Y al equilibrio, pues, tenemos estas cantidades. Tenemos que la cantidad de amoníaco que tenemos es 0,40, cantidad inicial menos X, la cantidad que reaccionó con el agua. Y tenemos aquí, obviamente, el amonio, que tiene una concentración de X y HO menos también de X. Reemplazamos estas concentraciones en la KB, en H4 más por HO menos, pues es X por X, X al cuadrado aquí. Y en H3, lo tenemos aquí, es 0,40 menos X. Y eso es igual a la KB, que vimos que en el caso del amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. De ver la tabla anterior. Y aquí de la misma manera vamos a hacer una aproximación. Vamos a decir, bueno, si el amoníaco es un ácido débil y tal vez es tan débil que no va a reaccionar tanto con los protones. Y decir que esta cantidad de X de amonio y de hidróxido que se forma es muy pequeña en relación con la concentración inicial. Entonces consideramos que 0,40 menos X es más o menos 0,40. Lo que permite, obviamente, simplificar esta ecuación. Aquí así tenemos exactamente eso, que 1.8 por 10 a menos 5 es más o menos igual a X al cuadrado sobre 0,40. Y después de ordenar todo, bueno, encontramos que obviamente X es igual a 2.7 por 10 a la menos 3 mol por litro. Debemos siempre comprobar nuestra aproximación para ver si es cierto. Siempre nos quedamos como un 5% de margen, así que de error. Si vamos más allá de los 5%, debemos resolver esta ecuación de manera completa mediante una ecuación cuadrática. Si quiere saber cómo se resuelve, ver el primer video, no lo voy a volver a hacer aquí. Aquí no es necesario, visto que puede ver que este margen es de 0.68%,
que es muy poco. ¿Okay? Entonces podemos decir que definitivamente la cantidad de X que se va a formar de amoníaco y HO- es despreciable en comparación con la cantidad de amoníaco inicial. Ok, conclusión es que al equilibrio, la cantidad de hidróxido que tengo HO- es de 2.7 por 10 a la menos 3 mol por litro. Así que puedo calcular pOH, okay, que es menos logaritmo de esta concentración. Encuentro 2.57, pero no es la pregunta, yo quiero el pH, así que yo hago 14 menos este pOH y encuentro que el pH de esta disolución de amoníaco 0,40 mol por litro es igual a 11.43.